En las últimas semanas se puso en agenda la situación sanitaria en las villas ante la propagación del coronavirus, fundamentalmente a raíz de lo que está pasando en el barrio Carlos Mujica o Villa 31. En nuestro caso, queremos comentar, a partir del trabajo que realizamos, cuál es el estado de situación en Villa 15, conocida como Ciudad Oculta. Es una de las villas más antiguas y pobladas de la ciudad, registra altos niveles de hacinamiento, déficits habitacionales y falta de acceso a servicios esenciales. La población de Villa 15, en su mayoría, trabaja en el mercado laboral informal y en la economía popular. Son trabajadoras de casa particular, trabajan en la construcción, hacen changas, realizan venta ambulante o trabajan en ferias. Al no poder realizar estas actividades por el aislamiento social obligatorio debido al coronavirus, se redujeron sus ingresos. A partir de las consultas legales que recibimos, vemos el impacto del aislamiento social obligatorio en 3 dimensiones: los derechos a la alimentación, al trabajo y a la vivienda. También vemos que el coronavirus evidenció la gravedad de no tener acceso a servicios esenciales como agua, luz y electricidad. Respecto al derecho a la alimentación, en los últimos 4 años, la demanda de raciones en comedores y merenderos venía aumentando debido a la situación económica regresiva. Esto se agravó de forma dramática con la pandemia. Las organizaciones sociales tratan de contener la demanda creciente, pero están trabajando al límite de sus capacidades. Ante la situación alimentaria crítica, el trabajo que realizan referentas y organizaciones sociales en comedores resulta esencial, pero no tiene el reconocimiento que se merece. Sabemos que se están entregando alimentos de forma domiciliaria y que el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad sostiene una estructura de comedores en el barrio, pero ante el aumento de la demanda, estas acciones resultan insuficientes. Respecto del acceso a servicios esenciales, las familias de Villa 15 vienen reclamando por su derecho al acceso al agua potable antes de esta pandemia. Es un reclamo histórico y un déficit estructural en el barrio. Hay sectores que durante horas o días no tienen agua, otros que tienen poca presión y en muchos casos el agua que reciben no es apta para el consumo humano. Con este servicio precario de agua, las familias y comedores tienen que cocinar, higienizarse y tomar las medidas sanitarias para evitar el coronavirus. Luego de reclamar, vecinos y vecinas lograron que el gobierno de la ciudad envíe camiones cisternas, que actualmente aumentaron su frecuencia. En paralelo, AISA entrega sachets de agua. De todas formas, estas medidas eran insuficientes y lo son aún más en este contexto. Recientemente, el Poder Judicial ordenó al gobierno que garantice de forma urgente el acceso al agua en las villas. En Villa 15, al menos, todavía no se adoptaron las acciones para cumplir con esta medida judicial. En los últimos meses identificamos un cambio en el tipo de consultas legales que recibimos. Antes de la pandemia, la mayoría eran sobre asuntos de familia, y ahora estamos recibiendo más consultas sobre derecho laboral y derecho a la vivienda. Vemos que trabajadores, pese a la prohibición legal vigente, fueron suspendidos o despedidos, por lo cual no perciben su salario y no pueden acceder tampoco al ingreso familiar de emergencia de ANSES, porque figuran como trabajadores registrados. Los empleadores no están cumpliendo la prohibición de despidos y esto priva de su salario a los trabajadores y trabajadoras en este momento tan difícil. En cuanto al derecho a la vivienda, es importante tener en cuenta que buena parte de la población de villas es inquilina en el mercado inmobiliario informal. Ante los despidos y la imposibilidad de generar ingresos, tampoco están pudiendo pagar los alquileres. Esto genera conflictos e intentos de desalojo, a pesar de que el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto que prorrogó el pago de alquileres y prohibió los desalojos. Desde SEGIP, en articulación con otras instituciones y organizaciones, abordamos este conflicto a través de la mediación comunitaria y tratamos de evitar los desalojos. Pero es fundamental que el Instituto de la Vivienda de la ciudad implemente una política para proteger los derechos de inquilinos, inquilinas de barrios populares. En cuanto a la información sobre el coronavirus en villas, consideramos que es fundamental que se informe de manera desagregada la cantidad de casos positivos por barrio. Los datos desagregados y actualizados son esenciales para que las organizaciones con trabajo territorial puedan realizar acciones de prevención sanitaria en los barrios. Para terminar, según la información publicada a la fecha, hay 7 casos confirmados de coronavirus en Villa 15, pero consideramos que ante la falta de acceso al agua potable en diversas manzanas, el hacinamiento crítico, la falta de insumos sanitarios y de higiene, se generan condiciones para que aumenten rápidamente los casos confirmados. Desde SEGIP
Consideramos que se requieren respuestas urgentes por parte del gobierno de la ciudad para garantizar el acceso al agua potable, fortalecer y ampliar la asistencia alimentaria, dotar de mayores recursos a los centros de salud comunitaria y desarrollar medidas para evitar los desalojos de inquilinos e inquilinas.